Mis padres me excluyeron del testamento, me exigieron que pagara sus cuentas mientras mi hermano se llevaba todo y nunca ayudaba. Tengo 34 años, vengo de lo que siempre pensé que era una familia bastante unida, suburbios de clase media, todo el paquete del sueño americano. Mis padres tienen 60 y tantos años, mi hermano, lo llamaré Tyler, tiene 36, y luego estoy yo, Leona. No somos el tipo de familia de película Hallmark donde todos se abrazan y comparten sus sentimientos, más bien del tipo donde nos comunicamos a través de comentarios pasivo-agresivos sobre las elecciones de vida de los demás. Mientras comemos pavo seco en Acción de Gracias, pero siempre pensé que nos apoyábamos mutuamente cuando importaba. Para ponerlos en contexto, siempre he sido la responsable, obtuve buenas calificaciones, fui a una universidad estatal, conseguí un trabajo estable en investigación farmacéutica, nada que me haga ser invitada a cócteles elegantes. Pero pago mis cuentas y tengo mi vida en orden. Tyler, por otro lado, siempre ha sido el niño de oro, fue a una universidad más elegante que mis padres ayudaron a pagar mientras yo sacaba préstamos que probablemente seguiré pagando cuando use pañales para adultos. Obtuvo una maestría en administración de empresas y ahora trabaja en alguna empresa tecnológica emergente donde gana buen dinero, pero de alguna manera se las arregla para estar demasiado ocupado cada vez que mis padres necesitan ayuda real. Es curioso cómo estar ocupado es tan selectivo. Al crecer, nuestros roles estaban bastante claramente definidos. Tyler era la estrella, aquel cuyos partidos de fútbol y torneos de debate eran eventos familiares obligatorios. Mientras tanto, una vez gané una competencia científica estatal y mis padres se la perdieron porque papá tenía un juego de golf y mamá tenía una cita con la peluquería. Cuando llegué a casa con mi trofeo, mamá simplemente dijo: «Qué bien, cariño. Recordaste descongelar el pollo para la cena, genial», pero no estaba amargada, bueno, tal vez un poco amargada, como una cáscara de limón dejada al sol durante una semana, amargada. Pero lo superé. Pensé que así es como funcionan las familias, alguien llega a ser la estrella y alguien llega a ser lo que sea que yo era, el personaje secundario, la compinche, la campeona en descongelar pollo. Me mudé a los 18 años para ir a la universidad. Trabajé en 2 trabajos mientras tomaba una carga completa de cursos y me gradué con honores. Mi fiesta de graduación fue un desayuno en Denny's donde mi papá pasó la mayor parte del tiempo hablando del nuevo apartamento de Tyler en Chicago. Tyler no estaba allí. Estaba haciendo contactos, en Cabo. Aparentemente, los tragos de tequila y las quemaduras solares son herramientas cruciales para el desarrollo profesional. ¿Quién lo diría? Después de la universidad, acepté un trabajo en una empresa de investigación farmacéutica. Comencé desde abajo. Ascendí hasta investigadora principal. No es glamoroso, pero es estable, buenos beneficios, plan 401k, todo el paquete adulto aburrido. Compré un pequeño condominio. Adopté un gato llamado Profesor Bigotes Cállense. Estaba drogada cuando llené los papeles de adopción y me instalé en una vida tranquila pero satisfactoria. Tyler, mientras tanto, rebotaba entre trabajos que sonaban sexys en empresas emergentes con nombres como Blascore y Nexify. Empresas que parecen producir principalmente sudaderas con capucha de marca y comunicados de prensa sobre la disrupción de industrias que no necesitaban ser interrumpidas. Vivía en costosos apartamentos en el centro, salía con modelos de Instagram y, de alguna manera, siempre parecía estar a punto de triunfar. Por cierto, el gran triunfo nunca sucedió, pero mis padres seguían convencidos de que estaba a la vuelta de la esquina. Aquí es donde las cosas se ponen raras. Hace unos 3 años, mi papá tuvo un problema de salud, nada grave al final, pero suficiente para que lo internaran en el hospital por unos días. Mamá estaba hecha un desastre, así que dejé el trabajo para encargarme de todo. Papeleo del hospital, llamadas al seguro, traerle comida a mamá que no fuera lodo radiactivo de cafetería, pasear a su perro, todo. Tyler envió flores y llamó una vez, porque nada dice me importa, como un ramo de $50 y una llamada telefónica de 3 minutos mientras probablemente estás en el baño. Recuerdo una noche durante esa estadía en el hospital, sentada en la habitación de papá mientras él dormía. Mamá se había ido a casa a ducharse y yo estaba poniéndome al día con los correos electrónicos del trabajo. Papá se despertó alrededor de la medianoche, con aspecto confundido. «Leona», murmuró, «¿dónde está Tyler?» «Está en Boston, papá, ¿por trabajo, recuerdas?» Llamó antes. Papá asintió lentamente. «Le está yendo tan bien, ¿verdad?» «Es un buen hijo». Solo sonreí y lo ayudé a tomar un sorbo de agua. Lo que sea. Papá estaba tomando analgésicos, no iba a entrar en eso. Después de que papá se recuperó, comenzaron a hablar mucho sobre poner sus asuntos en orden y de asegurarse de que todo esté configurado correctamente. No pensé mucho en eso, parecía inteligente después de un problema de salud. Luego comencé a notar pequeñas cosas. Papá me pidió que lo ayudara a configurar los pagos automáticos de sus facturas porque la
Tecnología es confusa, esto, del hombre que pasó 30 años como ingeniero eléctrico pero de repente olvidó cómo funcionan los botones. Mamá llamó para preguntar si podía ayudar un poco con su impuesto a la propiedad porque estaban un poco cortos este año. Las solicitudes se hicieron más frecuentes, factura de cable, factura de agua, techo nuevo, plomero. Cada vez era solo temporal o solo por esta vez, pero de alguna manera, se convirtió en mi función habitual. Básicamente estaba subsidiando su estilo de vida mientras trabajaba a tiempo completo e intentaba ahorrar para mi propio futuro, ya saben, ese futuro en el que puedo jubilarme antes de los 97 años y tal vez algún día pueda pagar el alquiler y las tostadas de aguacate en el mismo mes. La primera vez que pidieron ayuda financiera, estaba realmente preocupada. Mis padres siempre habían sido estables, cuidadosos con el dinero, el trabajo de ingeniería de papá había pagado bien y el trabajo de medio tiempo de mamá como secretaria de la escuela había agregado un segundo ingreso decente, eran dueños de su casa, habían ahorrado para la jubilación. ¿Qué había cambiado? Simplemente estamos en una situación un poco difícil, dijo mamá vagamente cuando pregunté, inversiones, ¿sabes? El mercado, no lo presioné, tal vez habían tomado malas decisiones de inversión, tal vez sus fondos de jubilación se habían visto afectados, sucedió, y me habían ayudado cuando yo lo necesitaba. Como aquella vez en la universidad cuando mi auto se averió y no podía pagar las reparaciones, me enviaron $800 sin hacer preguntas. Este era mi turno de ayudarlos, excepto que no se detuvo, las solicitudes comenzaron pequeñas, $200 aquí por una factura de electricidad más alta de lo esperado, $350 allá por reparaciones de automóviles, pero aumentaron, impuestos a la propiedad, primas de seguros, un nuevo calentador de agua, ventanas nuevas, una renovación de la cocina que de alguna manera pasó de solo estamos actualizando las encimeras a necesitamos todos los electrodomésticos nuevos y gabinetes personalizados. Mientras tanto, Tyler aparecía en las vacaciones, trayendo regalos caros y contando historias sobre sus viajes de negocios. Y mis padres simplemente se lo tragaban todo. A Tyler le está yendo tan bien. Tyler acaba de recibir un ascenso. Tyler está pensando en comprar una propiedad vacacional. Sí, es fácil de hacer cuando no gastas $800 cada mes en las facturas de otra persona. Es asombroso la cantidad de ingresos disponibles que tienes cuando no los estás, ya sabes, disponiendo en la cuenta bancaria de tus padres. Intenté llevar un registro de cuánto les estaba dando, pero, sinceramente, se me fue de las manos, entre los pagos automáticos que había configurado y las solicitudes aleatorias de emergencia. Probablemente les enviaba entre $1,000 y $1,500 cada mes. Eso no es cambio suelto, eso es el pago de una hipoteca, eso es un buen auto, son unas vacaciones anuales a algún lugar que requiere pasaporte y no tiene chinches, pero cada vez que comenzaba a cuestionarlo, a preguntarme si tal vez debería estar ahorrando ese dinero para mí, la culpa me golpeaba. Eran mis padres, me habían criado, alimentado, vestido, cuidado cuando estaba enferma, como no podía ayudarlos cuando lo necesitaban. Así que seguí pagando, seguí ayudando, seguí siendo la responsable, reduje mis propios gastos, cancelé mi membresía del gimnasio, dejé de cortarme el pelo en el buen salón y me cambié a Great Clips, preparé comidas tristes y pequeños recipientes de arroz y pollo en lugar de salir a almorzar. Me dije a mí misma que era temporal, solo hasta que se recuperaran. No me importó ayudar al principio, son mis padres, ¿sabes? Pero algo se sentía mal en toda la situación que no podía identificar. Como cuando entras en una habitación y olvidas por qué fuiste allí, excepto que la habitación es tu dinámica familiar y lo que olvidaste es tu autoestima. Luego, hace unos 6 meses, mi mamá me envió un mensaje de texto pidiéndome que me uniera a un Zoom de planificación financiera familiar. Ese fin de semana, pensé que tal vez finalmente iban a reconocer toda la ayuda que había estado brindando y elaborar un sistema justo. Tal vez incluso un discurso de gracias por mantener nuestras luces encendidas durante los últimos 3 años. Eres la mejor hija del mundo, una chica puede soñar. Inicié sesión 5 minutos antes, vestida con una bonita blusa, el cabello peinado, con el aspecto de una adulta responsable que definitivamente no acababa de cenar cereal sobre el fregadero. Mamá y papá se unieron después, luego, Tyler apareció al final, luciendo como si acabara de salir de un catálogo de J. Crew, camisa abotonada perfectamente planchada, cabello artísticamente despeinado, el tipo de casual costoso, que requiere mucho dinero y esfuerzo para lograrse. Hola a todos, dijo, mostrando esa sonrisa blanca. Permítanme compartir mi pantalla. Resultó que Tyler dirigía todo el espectáculo, compartiendo su pantalla con diapositivas de PowerPoint sobre planificación patrimonial y gestión de activos. Mis padres simplemente asintieron mientras hablaba de su casa, inversiones y cuentas de jubilación.
Tyler aparentemente había conseguido un trabajo secundario como asesor financiero y presentador de infomerciales, según su presentación. Como pueden ver, decía Tyler, señalando un gráfico circular que tenía tanto sentido para mí como la física cuántica, podemos reestructurar la cartera para maximizar el crecimiento y al mismo tiempo proporcionar la liquidez necesaria para los gastos actuales. Mamá y papá sintieron como esos perros cabezones que la gente pone en las ventanas de los autos, no entendían ni una palabra de lo que decía. Podía darme cuenta, porque he visto ese mismo asentimiento cuando intento explicarles mi investigación. Es su cara de fingimos que seguimos, pero en realidad estamos pensando en qué hay para cenar. La parte más extraña fue que mi nombre no se mencionó ni una sola vez durante toda la llamada, ni una sola vez. Me senté allí en silencio, viendo cómo mi propia cara se hacía más pequeña en la esquina de la pantalla mientras discutían el futuro como si yo no existiera. Era el equivalente digital de una planta de interior en esa reunión. En realidad, no. Las plantas de interior se riegan y se reconocen ocasionalmente, diapositiva tras diapositiva de jerga financiera, proyecciones, gráficos, recomendaciones. Ni una sola vez alguien dijo, y, por supuesto, debemos tener en cuenta todo el apoyo que Leona ha estado brindando. Ni una sola vez alguien dijo, probablemente deberíamos dejar de depender de los ingresos de Leona. Era invisible, un fantasma, la versión financiera de una niña victoriana, que se espera que provea, pero no que hable, hasta el final. Cuando mamá de repente dijo, y Leona, la factura del impuesto a la propiedad se acerca de nuevo, contamos contigo para eso, cariño, siempre has sido tan confiable. Ese era mi papel, la confiable, la que paga las facturas, el cajero automático humano, Leona, haciendo que las finanzas familiares sucedan, excepto sin la cortesía de una pausa comercial. Desactivé el silencio el tiempo suficiente para decir, claro, mamá. Luego inventé una excusa sobre una llamada de trabajo y cerré sesión antes de que alguien pudiera ver las lágrimas de frustración que se acumulaban en mis ojos. Después de la llamada, me sentí vacía, algo no cuadraba. ¿Por qué Tyler de repente estaba tan involucrado en sus finanzas cuando nunca antes había ayudado? ¿Por qué estaban planeando todo a su alrededor? ¿Y por qué todavía esperaban que yo siguiera pagando sus facturas? Es como si estuvieran planeando una fiesta que yo estaba pagando pero a la que no estaba invitada. Empecé a prestar más atención, observar, escuchar. Fue entonces cuando noté más cosas raras. Correo que llegaba a su casa dirigido a Tyler sobre su hipoteca, papá mencionando casualmente que Tyler lo había llevado a reunirse con su asesor financiero. Mamá pidiéndome que la ayudara a descargar una aplicación que le permitiría a Tyler ver sus cuentas bancarias solo para vigilar las cosas, porque aparentemente lo único mejor que una persona que tiene acceso para vaciar tus cuentas son dos personas que tienen acceso. Un domingo, pasé por su casa sin avisar con algunas galletas caseras porque sigo siendo una buena hija, maldita sea. Incluso cuando sospecho, no estaban, pero el auto de Tyler estaba en la entrada. Usé mi llave para entrar, llamando mientras entraba. Sin respuesta, caminé hacia la cocina y escuché la voz de Tyler proveniente de la oficina en casa de papá. Estaba hablando por teléfono. Solo necesito finalizar la transferencia, decía. Una vez que la casa esté en el fideicomiso, podemos. Espera, me había visto en la puerta. Tengo que irme, dijo rápidamente al teléfono y luego colgó. Hola, hermanita, dijo, todo casual, como si no lo hubiera pillado hablando de transferir la casa de mis padres. ¿Qué pasa? Solo traigo algunas galletas, dije, levantando el recipiente. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo ayudo a papá a organizar algunos papeles. Hizo un gesto vago hacia el escritorio, que estaba cubierto de carpetas y documentos. Cosas aburridas. ¿Qué tipo de cosas aburridas? Ya sabes, cosas financieras, planificación patrimonial. Nada interesante. Asentí lentamente. ¿Necesitas ayuda? Soy bastante buena organizando. Sacudió la cabeza rápidamente. Demasiado rápido. No, lo tengo. Papá y yo tenemos un sistema que aparentemente no me incluía. Empecé a sentir que estaba en una especie de extraña película de suspenso y manipulación psicológica donde todos los demás están involucrados en algo que no conoces, el sexto sentido. Excepto que en lugar de ver gente muerta, yo era la única que no podía ver que me estaban engañando. Entonces, hace 2 meses, lo encontré. Estaba ayudando a mamá a buscar un recibo en su oficina en casa cuando vi una carpeta con la etiqueta testamento-final-2023. Sé que no debería haber mirado, pero ¿tú lo harías? Si estás pensando, no, yo no lo haría, entonces felicitaciones por tu superioridad moral, pero también estás mintiendo. Esperé hasta que mamá fue a contestar el teléfono y luego saqué la carpeta. Me temblaban las manos, me sentí como una niña echando un vistazo a los regalos de Navidad, excepto que en lugar de esperar una PlayStation
Esperaba no haber sido borrada por completo de la vida de mis padres. Adentro estaba su testamento actualizado, firmado y notariado solo 3 meses antes, y... ¿Adivina qué? Todo iba para Tyler: la casa, los ahorros, la colección de discos antiguos de papá, las joyas de mamá. Todo, incluso el maldito perro, incluso había una carta que explicaba su decisión. Tyler ha demostrado perspicacia financiera y responsabilidad. Creemos que está en la mejor posición para administrar nuestro patrimonio y legado. Ni una palabra sobre mí. Ni una sola palabra, sin explicación de por qué no obtuve nada, ni siquiera un artículo sentimental o un álbum de fotos familiar, ni siquiera recibí el trofeo de participación de la herencia. Aparentemente, mi suscripción de apoyo financiero de 3 años no incluía acceso al legado. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La habitación en realidad giró por un segundo. Tuve que sentarme, el papel arrugándose en mis manos temblorosas. Esto no podía ser correcto. Tenía que haber algún error. Tal vez había otro documento, otro testamento, algo que explicara por qué había sido borrada por completo, pero no había nada. Solo página tras página detallando cómo todo iría para Tyler, cómo él administraría el patrimonio, cómo continuaría con su legado, mientras que yo, aparentemente, no obtendría nada más que la satisfacción de saber que había ayudado a financiar su jubilación mientras me borraban de sus vidas. Volví a poner todo exactamente como lo encontré y no dije una palabra, pero por dentro, estaba gritando, todas esas facturas que había estado pagando, todas esas veces que había aparecido cuando necesitaban ayuda, todas las vacaciones que me había perdido porque les enviaba dinero y así era como me veían, ¿como nada? Podría haberme prendido fuego para mantenerlos calientes y se quejarían del daño por humo. Conduje a casa aturdida, tratando de averiguar qué hacer. ¿Confrontarlos? ¿Exigir una explicación? ¿Suplicar por inclusión? ¿Escribir una carta con palabras fuertes? ¿Contratar a un escritor del cielo par ¿a qué escribiera qué demonios sobre su casa? Esa noche, no pude dormir. Seguí repasando y repasando los últimos 3 años en mi cabeza, todos los cheques que había escrito, todos los pagos automáticos que había configurado, todas las veces que recurrí a mis ahorros para ayudarlos. ¿Y para qué? ¿Para ser borrada? ¿Para ser nada? Saqué mis estados de cuenta bancarios, comencé a sumar los pagos. En 3 años, les había dado más de $40.000. $40.000. Eso es un pago inicial para una casa. Eso es una maestría. Eso es un auto realmente bueno o un bote realmente mediocre, y ni siquiera se molestaron en dejarme una maldita taza de café en su testamento. No, decidí esperar, observar, ver si alguna vez me lo decían, ver si siquiera pensaban que merecía saberlo, y fue entonces cuando tomé una decisión que podría convertirme en la idiota. No les dije que lo sabía, no los confronté, simplemente, me detuve, dejé de contestar cuando llamaban por las facturas, dejé de enviar dinero, dejé de ser su red de seguridad. Dejé de prenderme fuego para mantener calientes a las personas que ni siquiera estaban agradecidas por el calor. Me dije a mí misma que les daría 3 meses, 3 meses para que confesaran o para que me demostraran que importaba más que mi billetera, 3 meses para ver si se daban cuenta de que me estaba alejando. Para mi sorpresa, no lo hicieron. En cambio, las solicitudes se volvieron más insistentes, más autoritarias, más desesperadas. La versión financiera de un niño pequeño haciendo un berrinche en el pasillo de dulces. Leona, la factura de la electricidad está atrasada. ¿Cuándo enviarás el dinero? Leona, necesitamos el pago del impuesto a la propiedad para el viernes. Leona, ¿olvidaste la factura del cable? Tu padre se está perdiendo sus programas. Ni una sola vez alguien preguntó si yo estaba bien, si algo había sucedido, si yo necesitaba ayuda para variar. Estaban tan metidos en sus propios traseros que podían ver sus amígdalas. ¿Y Tyler? Silencio de radio. Aparentemente, el gerente financiero familiar no estaba preocupado por las facturas diarias reales. Es sorprendente cómo la perspicacia financiera no se extiende a pagar las cosas. Una noche, aproximadamente un mes después de mi huelga financiera, fui a su casa a cenar. Mamá había llamado y específicamente me pidió que fuera. Necesitamos hablar de algo, dijo, lo que generalmente significa necesitamos que escribas un cheque por algo. No quería ir, pero fui de todos modos, porque aparentemente soy masoquista, o tal vez todavía tenía la esperanza de que notaran que algo andaba mal, que me preguntaran si estaba bien, que reconocieran que era una persona con sentimientos y no solo un cajero automático conveniente con piernas. La cena fue la típica conversación sosa, dominada por los últimos logros de Tyler aunque él no estaba allí. Papá habló sobre cómo Tyler estaba pensando en invertir en alguna nueva empresa tecnológica emergente. Mamá mencionó cómo Tyler
Les había enviado una canasta de regalo de alguna tienda elegante en la que no podía permitirme comprar. Luego, mientras ayudaba a limpiar los platos, mamá dijo: Leona, la factura del impuesto a la propiedad llegó ayer, son $3.200 este año, puedes encargarte de eso para el viernes, así como así, por favor. Sin reconocer que me estaba pidiendo $3.000, sin reconocer que había estado ignorando sus solicitudes financieras durante semanas, solo la expectativa de que pagaría, porque eso es lo que hacía, ese era mi papel, la responsable, la billetera. No puedo este mes, dije, manteniendo mi voz neutral mientras enjuagaba un plato. Mamá se congeló, esponja en mano. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Quiero decir que no puedo, tengo algunos problemas financieros propios. No era una mentira. Mi problema financiero era que había estado desangrándome dinero por ellos durante años. Pero esto es importante, Leona. Es el impuesto a la propiedad. Si no pagamos, hay multas. Me encogí de hombros. Estoy segura de que Tyler puede ayudar, le está yendo tan bien con toda su perspicacia financiera, y todo. La cara de mamá hizo algo complicado, como si estuviera tratando de resolver un problema matemático difícil. Tyler. Pero él no le pedimos dinero a Tyler. ¿Por qué no? Bueno, porque está ocupado. Tiene sus propios gastos. Su propia vida, y yo no. Mamá parecía genuinamente confundida, como si de repente hubiera comenzado a hablar Klingon. Eso es diferente. Tú eres la responsable, ¿y eso significa que también soy responsable de sus facturas? Nosotros también te hemos ayudado, ¿sabes? ¿Recuerdas cuando necesitabas dinero para las reparaciones del auto en la universidad? Lo enviamos de inmediato, sin hacer preguntas. Tuve que reírme de eso, mamá, eso fue $800, hace como 15 años. Te he dado decenas de miles de dólares desde entonces, no es lo mismo. La cara de mamá se endureció. No me di cuenta de que estabas llevando la cuenta, y eso fue todo. El momento en que me di cuenta de que nada iba a cambiar, no vieron ningún problema con el acuerdo, no entendían por qué me estaba retirando, en sus mentes. Así era como se suponía que debían ser las cosas. Yo pago, ellos toman, Tyler se queda con todo al final. El círculo de la disfunción financiera. Me sequé las manos con un paño de cocina y tomé mi bolso. Debería irme. ¿Pero qué pasa con el impuesto a la propiedad?, gritó mamá detrás de mí mientras me dirigía a la puerta. Me di la vuelta el tiempo suficiente para decir: no es mi problema, y salí. Luego, hace 3 semanas, mamá llamó y me pidió que me reuniera con ellos para almorzar. Necesitamos hablar de algo importante, dijo. Mi corazón en realidad dio un vuelco. ¿Era esto? ¿Me iban a contar sobre el testamento? ¿Disculparse? ¿Tal vez darme un riñón? En este punto, me habría conformado con cualquier reconocimiento de órganos. Llegué al restaurante temprano, sintiéndome nerviosa pero esperanzada. Llegaron 20 minutos tarde con Tyler a cuestas. Hablamos un poco sobre el clima y el jardín de mamá. Luego, cuando llegó nuestra comida, mamá se aclaró la garganta y dijo: Leona, cariño, queríamos hablar contigo sobre las facturas. Nos hemos dado cuenta de que no has estado al día con las cosas últimamente. Esperé, seguramente este era el preludio de la conversación real, el aperitivo antes del plato principal del lamentamos haberte tratado como un servicio público no remunerado. Papá intervino: entendemos que todos pasan por momentos difíciles. Si tienes dificultades financieras, deberías habérnoslo dicho. Somos familia. Casi me ahogo con el agua. Ellos me estaban hablando de dificultades financieras después de que yo había estado financiando su estilo de vida durante años. La ironía era tan espesa que podrías glasear un pastel con ella, pero mantuve la calma. Estoy bien, en realidad, solo estoy reevaluando mi presupuesto. Traducción: reasignando fondos del banco de habilitarte a la República de cuidarme a mí misma por una vez. Mamá pareció aliviada. Oh, bien. Entonces, ¿te encargarás de la factura de la electricidad esta semana? Tiene 2 meses de atraso y están amenazando con desconectar el servicio. Fue entonces cuando Tyler, que había estado en silencio hasta ahora, agregó: es importante estar al tanto de estas cosas. La responsabilidad financiera es crucial. Lo miré fijamente, luego a mis padres. ¿Hablaban en serio? ¿Estaba sucediendo esto de verdad? ¿Estaba teniendo un aneurisma? ¿Me estaban gastando una broma? ¿Dónde están las cámaras ocultas? Tyler continuó, entusiasmado con su tema: he estado analizando el panorama financiero general de mamá y papá y, francamente, estoy preocupado. Su planificación para la jubilación necesita mucha atención. Por eso he intervenido para ayudar a administrar las cosas, repetí, ¿cómo pagar sus facturas?
Tuvo la decencia de parecer un poco incómodo. Bueno, no los gastos diarios, más bien las cosas importantes, inversiones, planificación patrimonial, el futuro, el futuro, repetí, claro, y fue entonces cuando mamá soltó la bomba, de forma completamente casual, como si estuviera comentando el clima. Y ya que los tenemos a ambos aquí, hemos actualizado nuestro testamento recientemente, Tyler se encargará de todo cuando llegue el momento, simplemente está mejor posicionado para ello, con su experiencia financiera. Sabemos que lo entiendes, Leona, siempre has sido tan práctica. Habían planeado esto, esperaron hasta un lugar público, trajeron a Tyler. Como refuerzo, nunca tuvieron la intención de disculparse o explicar, este almuerzo no era para confesar, era para asegurarse de que yo siguiera pagando sus facturas a pesar de que me habían excluido de su futuro. Fue una intervención por mi repentino brote de respeto propio financiero. Me senté allí, con el tenedor a me dio camino de mi boca, mientras la realidad completa me inundaba. No era familia, era una herramienta, un servicio, un medio para un fin, no era una hija, era un depósito directo andante y parlante. Bajé el tenedor lentamente, tomé un sorbo de agua, puse $20 sobre la mesa por mi comida. Creo que debería irme, pero apenas has tocado tu comida, protestó mamá. Simplemente la miré, realmente la miré, tal vez por primera vez. Ya no tengo hambre, no de comida, no de las sobras emocionales que me estaban arrojando. Cuando me levanté para irme, papá me gritó, entonces, ¿qué pasa con la factura de la electricidad? Me di la vuelta el tiempo suficiente para decir, estoy segura de que Tyler puede manejarlo, está mejor posicionado para ese tipo de cosas. Devolverle sus palabras se sintió bien, como devolver una década de pasteles de frutas navideños de una sola vez, y salí. No grité, no lloré, no envié mensajes de texto enojados ni hice llamadas telefónicas dramáticas. Simplemente me fui a casa, me senté en mi computadora y sistemáticamente me eliminé de sus vidas financieras con la precisión de un cirujano extirpando un tumor. Cancelé todos los pagos automáticos que había configurado, cerré todas las cuentas conjuntas, llamé a cada compañía de servicios públicos y eliminé mi nombre como pagadora autorizada. Envié un correo electrónico a su asociación de propietarios para informarles que ya no cubriría las cuotas, incluso llamé a su servicio de jardinería para cancelar el mantenimiento mensual que había estado pagando. Puse todas las comas, todos los puntos y corté cada cordón financiero con la dedicación de alguien que cierra sus pestañas al final de una noche de bebida, excepto que finalmente estaba volviendo a la sobriedad. La satisfacción que sentí con cada cancelación, cada eliminación, cada supresión era preocupante. Sinceramente, se sentía demasiado bien, como si finalmente estuviera recuperando el control de algo que se había salido de mi alcance. Cada clic, cada llamada, cada correo electrónico de confirmación era otro ladrillo en el muro que estaba construyendo entre mí y su explotación financiera. Luego bloqueé sus números, no permanentemente, solo por una semana. Necesitaba espacio para pensar sin los sentimientos de culpa y las demandas. Como una desintoxicación financiera, durante esa semana, me sentí extraña, más ligera en algunos aspectos, más pesada en otros. Seguí esperando sentirme culpable. Pero sobre todo me sentí triste porque la familia que pensé que tenía nunca existió realmente, triste porque pasé tantos años tratando de ganarme un amor que debería haber sido incondicional. No deberías tener que comprar tu lugar en la mesa familiar. Cuando desbloqueé sus números, los mensajes inundaron, confundidos al principio, luego preocupados, luego enojados, pero no preocupados por mí, preocupados por las facturas, los pagos, los servicios. Mi favorito fue el de papá. No hay Internet. ¿Cómo se supone que voy a ver mis vídeos de YouTube? No lo sé, papá. Tal vez frota 2 palos y ve si aparece Netflix. No respondí a ninguno de ellos. ¿Qué había que decir? Lo siento, tu cajero automático humano desarrolló una columna vertebral. Pasaron 2 semanas, luego 3, me concentré en mí misma por una vez, comencé a mirar mis propias finanzas, sorprendida al darme cuenta de cuánto había estado regalando todos estos años. Miles, decenas de miles, probablemente, con el tiempo. Suficiente para haber comprado una casa pequeña en algunos estados o aproximadamente 8.000 tostadas de aguacate si crees lo que dicen los boomers sobre los hábitos de gasto de los millennials. Comencé la terapia, empecé a gastar dinero en mí misma sin sentirme culpable, me uní a un gimnasio, reservé una cita para el cabello en un salón que no también corta el pelo de las mascotas, compré sábanas nuevas con un número de hilos que no se sentían como dormir sobre papel de lija. Pequeños lujos que se sintieron enormes después de años de apretarme el cinturón para que mis padres pudieran vivir cómodamente. Las llamadas y los mensajes de texto seguían llegando, cada vez más desesperados. Mamá pasó de la ira a la culpa,
no entiendo por qué nos haces esto, después de todo lo que hemos hecho por ti, y papá fue más directo, necesitas empezar a pagar estas facturas de nuevo. Este no es un comportamiento aceptable. Entonces, ayer, recibí el mensaje de texto que había estado esperando, de mi mamá: no hay electricidad, olvidaste el pago, sin, te extraño, sin podemos hablar, sin reconocer lo que sucedió en el almuerzo, solo la suposición de que seguiría pagando, seguiría arreglando, seguiría siendo el cajero automático. También podría haber enviado un mensaje de texto con dinero, por favor, como Mona Lisa de Parks and Recreation. Miré el mensaje durante mucho tiempo y luego respondí: no, recordé exactamente lo que dijiste, luego apagué mi teléfono y me fui a la cama, dormí como un bebé. En realidad, el tipo de sueño que tienes cuando finalmente dejas una mochila llena de piedras que has estado cargando cuesta arriba durante años. Esta mañana me desperté con 37 llamadas perdidas y un mensaje de voz de mi papá que solo era él gritando sobre responsabilidad y deber familiar, pero aquí está la parte que podría convertirme en la idiota. Sabía que no tenían el dinero para pagar la factura de la electricidad, sabía que les cortarían la electricidad si no intervenía, y no hice nada. De hecho, conduje a su vecindario a la hora en que sabía que la compañía eléctrica vendría a desconectar el servicio, estacioné al otro lado de la calle, observé cómo se detenía la camioneta de servicios públicos. Observé cómo el trabajador salía, iba al medidor, hacía lo que sea que hacen para cortar la electricidad, observé cómo se apagaban las luces de la casa de mis padres, y me senté allí, bebiendo mi café, sintiendo nada, sin culpa, sin tristeza, solo una tranquila certeza de que esta era la consecuencia natural de sus elecciones. Me habían usado, me habían dado por sentada y ahora estaban experimentando cómo era la vida sin su cajero automático personal. Mis padres salieron, ambos con sus teléfonos, pude verlos gesticular, probablemente dejándome mensajes de voz cada vez más frenéticos. Papá caminaba por la entrada, mamá se sentó en los escalones del porche, con la cabeza entre las manos. Debería haber sentido algo, ¿verdad? ¿Culpa? ¿Remordimiento? ¿La abrumadora necesidad de correr y arreglarlo todo? Pero todo lo que sentí fue alivio, alivio de que ya no era responsable, alivio de que no tenía que seguir prendiéndome fuego para mantenerlos calientes. Tal vez tengan razón, tal vez soy la idiota por dejarlos sentados en la oscuridad en lugar de simplemente pagar la factura una vez más. Tal vez debería haberlos confrontado directamente en lugar de este trato silencioso. Pero después de años de ser la responsable, la confiable, la reparadora, estoy cansada, estoy tan cansada. Hay un límite de veces que puedes ser el felpudo familiar antes de darte cuenta de que la gente se está limpiando los pies contigo. Entonces, Reddit, ¿soy la idiota? Actualización final. Hola de nuevo. Gracias por todos los premios y comentarios. Leer todo ha sido intenso, como una terapia, pero con palomitas de maíz y trolls ocasionales. Muchos de ustedes pidieron actualizaciones, así que aquí va. Han pasado unas 2 semanas desde que publiqué esto, han pasado muchas cosas. En primer lugar, sí, su electricidad finalmente volvió, aparentemente. Tyler finalmente dio un paso al frente y pagó la factura después de 3 días, 3 días enteros antes de que el SR, Perspicacia Financiera, decidiera manejar un pago de servicios públicos básico. Supongo que sus habilidades de PowerPoint no se traducen en pagar facturas de electricidad. ¿Quién lo diría? Esos 3 días fueron interesantes. Recibí llamadas y mensajes de texto cada hora, cada uno más desesperado que el anterior. Papá amenazó con llamar a la policía y denunciarme por abuso de ancianos. Mamá alternaba entre sentimientos de culpa, no puedo creer que dejes sufrir a tus propios padres, e intentos de manipulación. Vamos a tener que vender nuestras joyas para pagarlas. Facturas. Tyler seguía alternando entre mensajes de texto enojados acusándome de ser desalmada y mensajes suplicantes pidiéndome que solo pagara la factura una vez más y lo resolveremos. No respondí a ninguno de ellos, simplemente seguí recordándome ese testamento, de ser borrada de la existencia mientras todavía se esperaba que financiara su estilo de vida. De años de ser dada por sentada, era como un mantra, manteniéndome fuerte cuando mi determinación comenzaba a debilitarse. El día 3. Las llamadas se detuvieron, los mensajes de texto se detuvieron, silencio de radio de todos ellos. De hecho, me preocupé lo suficiente como para pasar por su casa esa noche. Las luces estaban encendidas, el auto de Tyler estaba en la entrada. Más tarde me enteré de que finalmente había dado un paso al frente y pagado la factura de la luz, y luego pasó la noche explicándoles a mis padres que tal vez, solo tal vez, no deberían haber dependido de mi dinero todos estos años mientras planeaban dejarle todo a él. Aparentemente, hubo muchos gritos, muchas lágrimas, mucha negación y justificación pero a Leona nunca pareció importarle. En segundo lugar, recibí una carta escrita a mano de mi mamá ayer, no un correo electrónico ni un
Mensaje de texto, una carta real, lo que demuestra lo serio que es esto, porque mi mamá odia escribir cualquier cosa a mano. La última vez que escribió algo a mano fue probablemente mi certificado de nacimiento, y estoy bastante segura de que se quejó de calambres en las manos. La carta no era exactamente una disculpa, más bien un intento confuso de entender lo que pasó. Escribió que siempre me han visto como la fuerte y que nunca quisieron aprovecharse. Dijo que no me contaron sobre él testamento porque no querían molestarme y pensaron que no me importarían las cosas materiales, porque aparentemente ser borrada de la existencia es un cumplido a mi naturaleza espiritual o algo así. Gracias, mamá. Pagaré mi alquiler con iluminación. La verdadera bomba fue el último párrafo. Siempre contamos contigo porque eras la única en la que podíamos confiar. Tyler puede verse bien en el papel, pero tú eras nuestra roca, así que era lo suficientemente buena como para confiar en mí para pagar sus facturas, pero no lo suficientemente buena como para confiar en mí con su legado. Bien, soy lo suficientemente confiable como para financiar su jubilación, pero no lo suficientemente confiable como para heredar los frutos de la misma. Que tenga sentido. Aún no he respondido, todavía estoy pensando en lo que quiero decir, o si quiero decir algo. Actualmente estoy dividida entre escribir en un papel en blanco o enviar una factura por todo el dinero que he gastado a lo largo de los años con intereses. Y Tyler también me llamó. Escuchen esto. Admitió que no tenía idea del alcance de lo que había estado pagando, pensó que solo estaba ayudando con gastos ocasionales, no básicamente financiando todo su estilo de vida. Cuando le dije exactamente cuánto les había estado enviando mensualmente $1,350 en promedio, en realidad se quedó callado. Por una vez en su vida, creo que podría haberlo roto. ¿Has estado pagando tanto cada mes? Finalmente preguntó. Durante 3 años, dije. Mientras estabas ocupado haciendo PowerPoint sobre su patrimonio del que yo no recibiría ninguna parte, tuvo la decencia de parecer avergonzado. Sabía que los ayudabas a veces, pero no así. Me dijeron que eran solo cosas pequeñas. Bueno, ahora lo sabes, dije, y ahora es tu turno. Se quedó en silencio. Entonces, ¿cómo están las cosas ahora? Todavía me mantengo firme en no enviar dinero. Todavía estoy procesando mis sentimientos sobre todo esto, y todavía estoy tratando de averiguar qué tipo de relación quiero con mi familia en el futuro si es que quiero alguna. En este momento, me inclino hacia el nivel de contacto de tarjeta navideña desde un estado diferente, pero una cosa sé con certeza. No me arrepiento de haberme defendido, ni por un segundo. Resulta que mi columna vertebral funciona bien una vez que decidí usarla. Gracias por la validación, Reddit. A veces necesitas extraños en Internet para confirmar que no estás loca por esperar decencia y respeto básicos de tu propia familia. El listón estaba tan bajo que prácticamente era un peligro de tropiezo en el infierno, pero aún así encontraron una manera de pasar por debajo. Postdata, para aquellos que preguntan sobre la terapia, sí. He comenzado a hablar con alguien. La primera sesión fue ayer. El ojo de mi terapeuta se crispó solo 3 veces durante mi historia, así que considero eso una victoria. Postdata, para la persona que sugirió que usara el dinero que estoy ahorrando para tomarme unas vacaciones de ensueño, ya reservé boletos a Tailandia para el próximo mes. La primera gran cosa que he hecho solo para mí, voy a comprar una de esas camisetas que dice, mis padres me borraron de su testamento y todo lo que obtuve fue esta pésima camiseta y un trauma emocional y un viaje a Tailandia.